Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal El Camino al Éxito. Hoy quiero compartirles la primera falla de lo que nos podemos encontrar cuando nos dediquemos a hacerle un servicio a una fuente conmutada. No es muy común este tema, pero sí sucede. Muchas veces por pistas aisladas, soldaduras frías, o pues en algunos casos también por algún componente de alimentación de este optoacoplador, llámese resistencias de precisión, puede suceder la falla que éste deje fuera de operación la fuente que está controlando. Vamos a tratar en este video el tema de una fuente que solo tiene un optoacoplador para que vayamos familiarizándonos con este tema, ya que hay algunas fuentes que tienen más de un optoacoplador, como la que vamos a ver a continuación. Aquí tengo una fuente que es mucho más grande que la que estamos presentando para hacer la prueba. Y veamos, esta fuente, como podemos ver, ahí tenemos una serie de 4 capacitores, ¿ok? Cuando me refiero a serie, no se vaya a malinterpretar, no es que estén conectados el uno con el otro, pero sí pues tenemos ahí, ¿verdad?, más de un componente. Como podemos ver, tenemos ahí en el caso 4 optoacopladores. Muy bien, aquí tenemos pues identificado este optoacoplador. Tenemos por este lado el PC301, por aquí tenemos el PC704, PC702 y PC701. ¿Ok? Me dirán por qué las enumeraciones cuando en un optoacoplador pues que está en una fuente, en el caso de estas que son más de uno, tienen no una secuencia de números, ¿verdad? Pudiese ser PC301, 302, 303 y 304. Pero para este caso, pues las enumeraciones cambian porque estos controlan diferentes etapas. Así podamos ver nosotros que aquí tenemos una sola fuente, que sería todo esto. Pero si nosotros analizamos con aquí menor atención o mayor atención, como lo quieran tomar, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, un conector de este lado, otro conector de este otro lado. Estos optoacopladores, uno de ellos controla pues la orden de encendido para que el voltaje de standby esté presente en lo que sería el conector de salida, lo cual al recibir un pulso pues se va a activar la tarjeta de control. Este sería por un lado pues retorna un voltaje de referencia para controlar la apertura de este oscilador que tenemos aquí, que sería en esta chapa que está disipando la calor de este oscilador. Bien, cuando nosotros damos la orden de encendido, pues otros voltajes de referencia activan lo que sería la alimentación de otro de estos optoacopladores, cualquiera de los 3 restantes que nos quedan, y pues ese voltaje ingresa también a la etapa primaria para hacer el ajuste correcto de la función secundaria que se presente en determinada etapa. Luego nos quedan 2 más y diríamos, ¿para qué esos otros 2 optoacopladores más? Pues uno de estos va a controlar el encendido del chopper de potencia, que sería en este caso este que tenemos aquí, para alimentar los voltajes de salida en una fuente. Y me dirán, ¿para qué sirve el cuarto? Pues el cuarto es el que va a ingresar los voltajes ajustados de las salidas de trabajo para el amplificador en el caso de esta fuente. Ese voltaje pues ingresa de igual forma a la etapa primaria y todos estos voltajes están siendo controlados por este circuito integrado que vemos aquí. Como podemos ver, pues las referencias de todos ellos ingresan por aquí y hacen los respectivos ajustes de frecuencia para mantener un voltaje fijo de salida.
Eso sin importar que tal vez a la entrada de alterna esté variando 2 o 3 voltios según sea el momento, ¿verdad? Porque hay determinados momentos en el que la entrada de voltaje pues tiende a caer o subir ciertos números de voltajes adicionales, por lo que pues cuando en una zona el consumo es mayor, a veces el voltaje de la red eléctrica tiende a caer. Tal vez no puede ser mucha la diferencia, estamos hablando de entre 2, 3, 5 voltios tal vez como máximo, pero todo ese tipo de ajustes está siendo compensado para el secundario a través de los optoacopladores, porque estos son los encargados de mantener el voltaje de salida para no, ¿verdad?, perder lo que sería el voltaje programado, ya que si uno de esos voltajes varía, pues automáticamente esa etapa se protege. Y cuando esa etapa se protege, no tenemos salidas de alimentación, en este caso los 61 positivos y menos 61 positivos para la etapa de amplificador, mucho menos tampoco los voltajes así de precisión para los preamplificadores. ¿Ok? Eso pues lo hacemos en mención porque vamos a tocar el tema en algo tan sencillo y ustedes van a poder ver la diferencia al momento de que retiremos este componente. Antes de retirarlo, vamos a comprobar que en realidad esta fuente sí está funcionando. Y una vez que lo retiremos, también vamos a comprobar si los voltajes de salida pues tienden a algún cambio, desaparecen, se ponen intermitentes o que quizás a lo mejor nuestra fuente también se dañe, porque suele suceder eso. En algunas fuentes, cuando el optoacoplador falla o por alguna razón los ajustes de voltaje se dañan, resistencias de precisión, tiende a caer lo que sería la oscilación en la etapa primaria y eso puede querer compensar lo que sería ese voltaje alterando la salida y los capacitores al no estar programados para un voltaje mayor, pues en algunos casos, ¿verdad? Estos pueden entrar en cortocircuito o las resistencias que también ajustan los voltajes de salida pueden inclusive dañar voltajes de algunos diodos Zener o en el caso ajuste TL431. Cuando se desequilibra todo eso, pues entramos en un exceso de consumo y el MOSFET de potencia tiende a perder lo que sería la potencia. Digamos que este está programado para trabajar con 2 amperios y al exigirle la fuente un secundario, ¿verdad?, programado para 1 amperio y le exige 2 o 3 amperios, lo que va a suceder es que este componente se nos va a poner en corto. Cuando este se pone en corto, pues el consumo de este no va a soportar el fusible de entrada y también se nos va a dañar. Así que eso es lo que podría pasar cuando un optoacoplador pues se dañe, pero también se da el caso en algunas situaciones que eso no sucede y pues tenemos ahí, ¿verdad?, la opción de reemplazar o reparar las pistas dañadas según sea el caso. Espero haberme dado a entender y en este momento vamos a darle la alimentación a esta fuente y vamos a comprobar la salida y luego retiramos el componente para ver su comportamiento. Muy bien, la conectamos a los 110 voltios la fuente y en este momento pues como podemos ver ya encendió el LED. Eso significa que la fuente está entregando voltajes en su secundario. Lo vamos a comprobar cuánto voltaje tiene utilizando el tester en este caso. Muy bien. Por aquí tenemos el capacitor de salida en el secundario y comprobándolo tenemos 32 voltios de salida. Ahora veremos qué sucede cuando retiremos el optoacoplador. Lo desconectamos de la red y ahora sí voy a retirar el optoacoplador que tenemos en este punto. Aplicamos un poco de estaño para ablandar lo que serían las soldaduras.
Las soldaduras originales de las fuentes vienen bastante fuertes debido a que pues son soldaduras bien especiales. Ya las soldaduras que se aplican aquí en los talleres, la calidad del estaño que nosotros conseguimos o que nos venden, pues ya no es quizás a lo mejor y muy buena. Pero una soldadura de fábrica siempre va a ser sumamente resistente. Una vez que hemos retirado el estaño, pues hay que sustraer lo que sería el componente para hacer una comprobación. Aquí tenemos ya el optocoplador fuera de la fuente, veamos. No se logra enfocar muy bien, pero aquí está. Ahora vamos a comprobar si la fuente logra iniciarse, o también pues les pido las disculpas ahí, ¿verdad? Por si ustedes ven que esto de repente da algún problema, que se pone en corto, echa humo o pues cualquier cosa que pueda pasar, que es lo que pues muchos por ahí, ¿verdad? Conocen sobre este tema y que han tenido ciertas experiencias similares. Así que veamos, a la cuenta de 3, 2, 1 le damos carga. Y como pudimos ver, ahí tenemos nuestra fuente. Tenemos en este momento el LED que logró iluminarse, pero pues al mismo tiempo se ve que la luz del LED se va desvaneciendo. ¿Ok? Veamos que ya está casi sin brillo. Ha ido perdiendo bastante lo que es la luminosidad. Eso debido a que pues hubo un pico de voltaje, pero que también desapareció rápidamente. Al no haber un ajuste a través del optoacoplador, en ese instante pues la fuente quiso compensar, pero no logró llegar a ajustarlo. ¿Ok? Veamos. Este es el optoacoplador que hemos retirado. Y ahora vamos a comprobar la salida de la fuente, si tenemos algún voltaje de salida. Ponemos aquí a un lado el tester. Vamos a comprobar la salida en el capacitor donde estábamos comprobando al inicio de la prueba. Veamos. Aquí nos está indicando un voltaje de 30.8 voltios. Veamos. 30.7 voltios. ¿Ok? ¿Qué pasaría si nosotros descargamos el capacitor? Voy por un foco de microondas y hacemos esa prueba. Aquí tengo ya el foco de microondas, veamos. Y ahora voy a comprobar aquí pues si en realidad tenemos voltaje. Este foco se quedaría brillando, ya que este no consume mucha corriente. No haría que se proteja la fuente si es que este tuviera algún voltaje en esta salida. Veamos. Lo conecté y pues definitivamente no se ve ningún brillo en este foco. Eso nos indica que el capacitor se había quedado cargado. Ahora comprobando podemos ver que tenemos apenas 300 milivoltios, 400 milivoltios, lo cual pues no alcanza para hacer nada porque no tenemos ni un voltio. Esa carga que pudieron observar pues fue una carga que quedó en el capacitor, pero pues la fuente no está haciendo su trabajo en el secundario debido a que el optoacoplador está ausente. Ahora sí comprobamos la etapa primaria en lo que sería el capacitor de rectificación del voltaje de alterna. Aquí sí tenemos 160 voltios de continuo, ¿ok? Pero nuestra fuente pues no está oscilando en este momento porque no tenemos salida en el secundario. Me dirán qué sucede, a lo mejor y se dañó la fuente. Veamos lo que ha pasado. Voy a conectar nuevamente el optoacoplador. Desconectamos la fuente y descargamos el capacitor del primario. Una vez descargado, pues ya tenemos aquí la opción
de poder volver a instalar el optoacoplador. Los optoacopladores tienen un punto de referencia para cómo van a ir conectados. Veamos que este tiene un pequeño círculo. Ese sería el pin número 1. Aquí tenemos la indicación en el circuito. De igual forma, veamos por donde llega este punto de conexión de este diodo Zener. Tenemos un punto ahí circular con un color azul. Eso indica que esta es la entrada o conexión número 1 del optoacoplador. Tratamos de acomodarlo como estaba originalmente. Una vez que hemos instalado nuevamente el optoacoplador, lo voy a conectar a la red eléctrica y también yo les adelanto que en este caso pueden suceder dos cosas. Una, que nuestra fuente funcione correctamente sin ningún problema, y número dos, que esta pues de alguna manera se haya protegido y que tengamos que esperar algún momento para que esta vuelva a funcionar, o tres, que definitivamente esto pues ya no funcione. Así que veamos lo que sucede. La conectamos a la cuenta de 3, 2, 1. Y como pueden ver, en este momento el LED se ha iluminado. ¿Ok? Vamos a esperar un momento, ya que ustedes pudieron ver que cuando llega un pulso de voltaje resonante, pues este se pudo iluminar por un ratito cuando no tenía el optoacoplador. Pero veamos ahora qué sucede. En este momento el LED ya tendría que haberse descargado, tendría que haberse consumido el voltaje de trabajo y ya no estaría encendido. Pero como podemos ver, sigue iluminado. Ahora bien, vamos a comprobar con el foco de microondas a ver si logramos detectar voltaje permanente en el capacitor de la etapa secundaria. Veamos. Y como pueden ver, amigos, ahí se está iluminando el filamento del foco del horno microondas. Veamos. Eso nos indica que los 32 voltios que tengamos aquí o más son constantes. No es un voltaje fantasma que solo se haya acumulado en lo que sería el capacitor. Vamos a comprobar para ver si realmente está ese voltaje o si se ha alterado. Veamos que seguimos manteniendo los 32 voltios. Existe un mito que cuando la fuente pues se daña el optoacoplador o se quita el optoacoplador, la fuente explota, la fuente se daña, no sé qué más sucede, pero eso en realidad pues no sucede así con toda la fuente. Pudiera ser con algún número de fuentes que tal vez el ajuste sea un poco más delicado, pero en su gran mayoría pues son componentes que pueden dar problemas, se dañan y sí o sí hay que reemplazarlo. Así que como pudieron ver en esta prueba, pues no ha sucedido nada. Si el optoacoplador hubiese estado dañado, por eso había ausencia de voltaje, aquí pues la solución es reemplazarlo y tenemos nuevamente la fuente funcionando. ¿A qué queremos llegar con esto? Que con esto ustedes van a poder darse cuenta que cuando no tengan voltaje en el secundario, también no podemos dudar del optoacoplador. Sin más, amigos, no olviden dejar un buen like. Gracias por haber llegado a esta parte del video y nos vemos en un próximo video. Gracias.